En este video te voy a mostrar cuál es el proceso que yo sigo para crear mis beats de reggaetón, desde la selección de sonidos, cómo proceso mis melodías. Así que nada, vamos a empezar con este video, pero antes debo de darte un mensaje. Le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador que nos va a estar acompañando durante todo este año y es DistroKid. Yo sé que hay muchas plataformas para distribuir tu música, pero DistroKid es de las mejores y a nosotros como beatmakers nos beneficia porque podemos estar subiendo nuestros beats a las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal, etcétera, etcétera, y lo mejor es que recibimos el 100% de las regalías. DistroKid es muy fácil de entender, de hecho la canción de alta velocidad la distribuí por ahí y créanme que es muy sencillo. Y lo mejor de esto es que DistroKid me dio un link para todos ustedes y que obtengan un 7% de descuento en su primer año, así que aquí abajo en la descripción vas a encontrar mi link de referido para que vayas y empieces a distribuir tu música o tus instrumentales a un precio más bajo. Yo ya tengo un sonido seleccionado que es con el que voy a empezar, de hecho es el principal que me gustó desde hace rato, que es este sonido. Y lo que voy a hacer aquí es modificarlo rapidísimo. Lo primero que quiero realizar aquí es modificar la envolvente aquí en esta parte para poder tener un mayor control de este one shot y que no empiece a chocar con las notas, sobre todo si son notas muy bajas. De aquí yo por lo general empiezo con el metrónomo o empiezo a tocar nada más el piano a ver qué es lo que me sale. De hecho ya tengo algo en mente, algo así como... por ahí más o menos, pero podemos hacerle una variación como... algo así más o menos, de hecho me gusta cómo suena eso. Vamos a darle en grabar y empecemos. Algo así muy sencillo, y de aquí es donde vamos a empezar a mejorar esta melodía, donde a lo mejor aquí voy a mover esta nota del bajo aquí. A lo mejor G o B quizá. Con esto me voy a quedar así de sencillo. Si algo tengo que resaltar, al menos en mis beats, y es algo que a mí me gusta hacer, es mantenerme muy sencillo con las melodías que estoy utilizando, porque a mí donde de verdad me gusta invertir mucho tiempo es en el proceso del sonido y hacer que suene bastante diferente, pero ahorita vamos a ello. Lo voy a llevar al canal 1 y voy a empezar con un plugin que me gusta que se llama Infiltrator, que últimamente lo he estado usando. Genera unas texturas muy diferentes, no sé, se los recomiendo para mucho sound design y es como mucho de distorsión. Yo ya tenía un preset que me gusta mucho, que es este Remove Overdrive, que es una distorsión como modificada, y vamos a ver qué tal le queda. Le voy a poner un RC20. Ok. Una ecualización súper sencilla. Y por último un Kickstart 2 para ya darle ese movimiento. Le voy a añadir este bajo de Serum que creo que le va a quedar muy bien. Creo que aquí en efectos le voy a quitar el delay y el reverb lo voy a poner como un poquito más acá. Y aquí le voy a poner este perk loop a ver qué tal le queda. Ok, aquí ya empezamos a tener el sonido principal y aquí es donde ya puede ingresar esta segunda sección que es como el precoro con este perk loop. Voy a pasar esta melodía a un WAV donde le damos Consolidate this track y así. Le daré en Make Unique y aquí en Stretch lo bajo una octava a ver qué tal suena. Vaya bounce que estamos logrando. Yo creo que aquí le vamos a añadir como una texturita así de arpegio, como trin, trin, no sé, ahorita ya tengo el sonido en mente. Abrimos el Analog Lab y para esto yo ya tengo un sonido que tengo en mente, que es este que se llama Puebla. Y lo que voy a hacer es copiar este mismo plug, lo pego aquí y voy a sacar los acordes, que básicamente es este de aquí y este segundo. Y de aquí le voy a dar Alt A para que se abra el arpegiador y lo voy a subir aquí a algo así.
Me gusta, lo más seguro es que lo deje así. Y le voy a poner un Valhalla Vintage Verb. Aquí vamos a ver con un 2 más o menos, algo así. Y esto lo voy a pasar a audio igual como la vez pasada, Consolidate this track, ya que lo que quiero generar es esto. Para hacerle más modificaciones agarraré el sinte principal, le volveré a dar en Make Unique y me voy a quedar con esta última sección y lo que voy a hacer es subirlo una octava más y la voy a dejar así. Ok, y con eso ya pasamos a los drums. Que por cierto, todos los drums que estaré utilizando forman parte de la nueva librería llamada Waves Volumen 2, la cual acabamos de soltar hace unos cuantos días, y son más de 200 sonidos creados por Axe y por mí desde cero. No hay sonidos reciclados, creados con amor y mucho flow. El link lo tienes en la descripción y durante la semana de salida tiene un 20% de descuento, así que aprovecha y ve a adquirirlo. Me voy a quedar con este. Seguimos con el snare. Creo que el de pibe está bastante bien. Y en lo personal a mí no me gusta rellenar con tantos sonidos, mantener sencilla la instrumental para que el artista se pueda desenvolver muy bien. Una de las cosas que a mí me gusta hacer en mis instrumentales es poder experimentar con los sonidos de las melodías y poder llegar a algo diferente y hasta un poco raro. Ok, con esto vamos a bajarle. Voy a meter nuevamente aquí el arpegio y este de acá. Obvio, todo esto le falta mezcla, así que tranquilo. Y después de un rato de modificar un poquito más la instrumental, añadirle efectos y unos cuantos perk loops y fills más, tenemos este resultado bastante bueno, que es sencillo, pero así es mi proceso de cómo yo hago mis beats. Como te dije hace rato, yo tardo muchísimo más porque soy un poquito más detallista, sin embargo, a rasgos generales este es mi proceso. Y obvio, el resultado final.